Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy os voy a hablar otra vez de entrenamiento de alta intensidad y como siempre lo vamos a aplicar al entrenamiento de la resistencia, a los corredores, que es lo que más me interesa a mí, o al menos que es donde veo que hay más necesidad de este tipo de entrenamiento. Os voy a hablar sobre distintos intervalos de trabajo, pero sobre todo algo que quiero llevar a la práctica y es cómo aplicar estos intervalos en una cinta o en un tapiz rodante habitual en el gimnasio. Bien, cuando hablamos de entrenamiento de alta intensidad, lo más difícil siempre va a ser sin duda calibrar la intensidad, es decir, determinar qué es y qué no es alta intensidad. Por ejemplo, si te hablo que hay que trabajar a un porcentaje del consumo máximo de oxígeno, probablemente no tengas ni idea de qué te digo. Si te hablo en frecuencia cardíaca, puede que sí sea más fácil. Si te digo que para que un entrenamiento sea de alta intensidad te sitúes por encima del 80% de la frecuencia cardíaca, esto sí que lo puedes entender, ¿no? ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Que es algo o es una herramienta un poco difícil de utilizar cuando hablamos de entrenamiento de intervalo. ¿Por qué? Porque su comportamiento no es tan lineal como debería. Y cuando trabajamos con intervalos tan intensos y tan cortitos, no nos da tiempo a observarla cómo se comporta y va a estar continuamente haciendo picos y valles en un comportamiento un tanto extraño que al final no nos deja sacar ninguna conclusión. Es decir, que no damos tiempo a que se estabilice como en un entrenamiento de resistencia mucho más largo y más tradicional, ¿no? Entonces, observar su comportamiento, como digo, es muy difícil. El consumo máximo de oxígeno lo podemos hacer en base a mediciones indirectas, pero realmente no nos interesa. Esto es una medida de laboratorio. Podríamos establecer la velocidad al consumo máximo de oxígeno por test indirectos, pero habría que explicar también cuáles serían esos test y cuáles serían los protocolos. Para mí, lo más simple que te puedo decir que es, pues que establezcas una distancia de carrera y entiendas que esa distancia de carrera se puede desarrollar más o menos a esa velocidad al consumo máximo de oxígeno. ¿Cuál suele ser esa distancia? Te lo expliqué en un vídeo anterior, que supongo que lo dejaré por aquí en alguna ventana. Esa distancia estaría aproximadamente, dependiendo del nivel de cada uno, entre 1 kilómetro y 2 kilómetros. Más fácil. Si haces un intento de una tirada de esa distancia a la máxima intensidad posible, es decir, todos los metros que eres capaz, perdón, el menor tiempo que eres capaz de hacer en esos metros, probablemente vayas a tu velocidad al consumo de oxígeno o ligeramente por encima si la distancia es más cortita, en el caso de 1 kilómetro, como puede ser, por ejemplo, la prueba habitual en la prueba de policía, ¿vale? De oposición. Por ejemplo, si haces un 2000, que es una prueba habitual también en oposiciones, es muy probable que estés más cercano a esa velocidad que puedes mantener al consumo máximo de oxígeno si tienes determinado nivel de entrenamiento, porque si no llegas a ese nivel, ya 2000 metros se te hace muy largo y dudo que puedas trabajar durante tanto tiempo, es decir, 6 minutos ya sería una marca muy buena, 7, 8 minutos a la velocidad del consumo máximo de oxígeno. Lo normal es estar en un tiempo límite entre 5, 4 minutos a aquella gente que no está muy entrenada, lo que duraría 1 kilómetro para alguien que no entrena habitualmente. Si ya sí que tiene un nivel, 1 kilómetro se queda corto, nos podemos ir, por ejemplo, al 1500. En personas medio entrenadas, un 1500 sí que puede parecerse mucho a esa típica prueba de esfuerzo en laboratorio que nos va a determinar cuánto es la distancia o perdón, el tiempo que es capaz de trabajar en esa sensación de estar al límite, prácticamente agotado, y que si sigue corriendo, va a pegar un descenso de rendimiento brutal. ¿Ok? Entonces, esa sería para mí la mejor manera en el campo de determinar esa velocidad al consumo máximo de oxígeno. A partir de ahí podemos trabajar en distintos porcentajes por encima o por debajo, con intervalos más largos que normalmente van a estar por debajo de esa velocidad al consumo de oxígeno y con intervalos más cortitos que serían ya los sprint interval training. No el sprint como tal, pero sí velocidades supramáximas que estarán por encima de esa velocidad. Lo que más me interesa desde el punto de vista de la resistencia son los entrenamientos por debajo de esa velocidad, pero no muy por debajo, perdón, ligeramente por debajo, al 90% más o menos, ¿vale? Y una de las formas que yo tengo de hacerlo para salir de la rutina o para aprovechar el gimnasio en sí mismo es entrar en el tapiz rodante. De hecho, todos los estudios lo hacen con tapices rodantes para controlar al atleta y las condiciones. Entonces, ¿qué puedes hacer? Meter en la cinta una velocidad equivalente, ya te digo, a lo que sería tu mejor kilómetro. Imagina, por ejemplo, que tu mejor kilómetro lo tienes a 3:30.
Eso en la cinta va a equivaler aproximadamente a 17 kilómetros por hora, dependiendo del tapiz. Pues si quieres entrenar en intervalos más largos, de 4 minutos, por ejemplo, porque son unos buenos intervalos para mejorar la capacidad aeróbica, simplemente vete un 10, yo te diría que un 20% por debajo de esa velocidad, te vas a situar aproximadamente a 14, 15 kilómetros por hora y trabaja ahí. Para compensar la falta de rozamiento del aire y distintos parámetros biomecánicos que no son iguales en el tapiz rodante, lo sube a un punto de inclinación, lo dejas a un 1% dependiente y ya más o menos tendrías algo similar. ¿Qué me aporta a mí la cinta respecto a la calle? Pues me aporta que no puedes parar. Sí o sí te obliga a empujar. A poco que tengas una buena cabeza y quieras tirar, directamente no puedes regular el ritmo, no puedes perder el ritmo. Por lo tanto, es una forma de exigirse. Lo bueno que tiene entrenar en la calle en contra de la carrera precisamente es la gestión del ritmo. Al tú poder gestionar el ritmo, a tener una percepción de profundidad, al tener otras sensaciones, lógicamente, de libertad, es mucho más fácil esforzarse. Para mucha gente, la cinta o el tapiz rodante es inhumano y no les permite desarrollar todo el esfuerzo que quisieran, porque a nivel psicológico se les hace muy duro. Tiene sus pros, tiene sus contras. Normalmente más contras que pros. Lógicamente, si lo que queremos es correr más en una pista de atletismo, tendremos que entrenar en ella, pero ya os digo, en un día de lluvia, en un día en el que hace mucha calor y quieres estar con aire acondicionado porque eso ayuda a entrenar, pues simplemente puedes entrar a la cinta y trabajar así. Voy a intentar dejar algún ejemplo con vídeo, no sé si lo haré porque no sé si me dará tiempo, pero espero que me haya entendido, que te haya ayudado el vídeo y bueno, que le saques partido a todo esto. Ya te digo, es una forma de hacer entrenamiento de intervalos de alta intensidad, de hacer entrenamiento de intervalos de alta intensidad más largos y bueno, cuando son más largos sí que podría incluso conectar tu pulsómetro con la máquina, que eso es algo que tienen bastante bueno también, que ya la conectividad con todos estos dispositivos pues es genial y puedes estar viendo perfectamente en la pantalla imágenes motivadoras a la vez que estás viendo tu pulsómetro, que normalmente las bandas Bluetooth se conectan con las máquinas de Tecnogym, por ejemplo, sin ningún problema. Así que ya te digo, empieza a probar y empieza a practicar. Recuerda, un 1% dependiente a la cinta y nada, prueba y me cuentas. Un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, a ver, pues acabo de hacer unos 20 minutos más o menos de trabajo interválico con tiradas de 2 minutos, que es un buen tiempo, un buen porcentaje de lo que sería el tiempo límite, ¿vale? Quizá un 40, 50, 60%. Y bueno, la velocidad a 15, más o menos, 15, algo más quizá. Las tiradas de 2 minutos, como he dicho, quizá algo más, algunas de 2,5 y las recuperaciones de lo mismo. Alguna puede ser que por debajo de 2 minutos, 1,40, 1,50. Ahí yo lo aguanto bien. ¿Podría ir un poquito más rápido? Sí, pero el volumen ya me cuestaría. En cuanto a la frecuencia cardíaca, os dije que no lo tuviese en cuenta, pero bueno, de media salen unas 170 y largas, 180 pulsaciones, pero oscila bastante y es muy fácil que te meta en frecuencia cardíaca máxima. Así que bueno, más o menos esto sería una receta básica. Podéis darle más caña, pero va a ser muy difícil que aguantéis al 100%, ¿vale? Probablemente os caigáis pronto y tengáis que hacer menos volumen. Sí o sí, a mí me interesa siempre acumular mínimo 12 minutos de trabajo efectivo en lo que son las series, sin contar recuperación y demás. Con recuperaciones te iría 20-30 minutos de trabajo totales, que ya está bien.